Canal UNAD TV en Red. En nuestro programa de hoy trataremos como tema principal la educación como prioridad nacional y la iniciativa que ha tomado un colectivo de jóvenes profesionales al promover la firma de un pacto por la educación que garantice la educación para todos con calidad. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que como sabemos es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través del canal institucional, también estamos en Canal Zoom y por supuesto a través del canal UNAD. Soy Laura Puente Padaví, es un gusto acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre educación como prioridad nacional y cómo ha comprendido este elemento, este factor, un colectivo de jóvenes profesionales que están promoviendo la firma de un pacto por la educación. Y ya profundizaremos en ese tema precisamente porque hoy nos acompaña Juan David Aristizábal, que es gestor precisamente de la iniciativa Pacto por la Educación. Juan David, bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues hace 2 meses, con un grupo de ciudadanos, unos profesionales, otros no profesionales, de las regiones de todo el país, colombianos en el exterior, nos unimos a invitar a los colombianos a unirnos por una misma causa y es la educación. Bueno, y ya vamos a profundizar en ese tema. También está con nosotros el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a quien también le damos la bienvenida. Doctor Leal, un gusto. Muchas gracias, Laura, a todos nuestros televidentes y en especial al doctor Juan David Aristizábal. Un saludo muy especial para un tema que indudablemente a todos los colombianos nos interesa muchísimo, que estemos en una permanente reflexión sobre el significado de la educación para una sociedad en particular como la colombiana. Y es un pacto por la educación, doctor Leal, del que vamos a hablar precisamente con Juan David. Juan David, ¿de qué se trata? ¿Cómo surge? ¿Para qué sirve? Mejor dicho, aclárenos qué es exactamente este pacto. Bueno, el pacto tiene un objetivo principal y es convertir la educación en el tema más importante de los colombianos. Y hay 3 motivaciones para esto. La primera es que las pruebas PISA fueron un golpetazo del reflejo de lo que nos está pasando. 2, en varias encuestas donde se le preguntan a los colombianos si la educación es lo más importante, encontramos que no es lo más importante. Hay otros temas más importantes para los colombianos. Y la tercera es que pues, el país está tomando un rumbo hacia la paz, y en ese rumbo hacia la paz nosotros creemos como generación que sin duda la educación nos permite a nosotros como medio acercarnos a ese país en posconflicto, y en ese país en posconflicto nosotros decimos tenemos que ser como generación pues abanderados e invitar a otros a que trabajemos por ese tema. Y el pacto tiene 10 puntos muy concretos donde logramos que hayan ciertos consensos, aunque hay debates sobre cada punto de cómo mejorarlos en los mecanismos de cómo, pero nuestro objetivo final es ¿cuál? Sí. Primero, que 47 millones de personas firmen el pacto, porque el pacto es entre ciudadanos, esto es un movimiento de ciudadanos con ciudadanos. Lo segundo es que se tomen decisiones políticas frente al pacto, por eso estamos buscando la firma de los candidatos presidenciales y de los candidatos al Congreso. Y lo tercero, que es el último punto del pacto y lo más importante para nosotros, es la verificación del pacto. Este es un modelo que ya funcionó en otros países, en Israel, sí, en Brasil y en México, el mismo modelo, pero nosotros tenemos algo, digamos, innovador, y es que no fue un pacto que hace una élite con la élite, sino que este es un pacto que viene de la ciudadanía, que quiere hacer con la ciudadanía. De jóvenes, además. Unos, pero si digo jóvenes no nos firman a otros. Entonces es un pacto realmente de ciudadanos en el que muchos de los que estamos ahí sí somos de menores de 30 años,
pero aquí cabemos todos. Claro, la idea no es limitarlo tampoco. Doctor Leal, una idea demasiado interesante, pero menciona Juan David un punto muy importante también, y es el tema de decisiones políticas y buscar ese apoyo también. ¿Cómo se logra? Bueno, habría que referenciar varias cosas. Lo primero es un poco la historia de la misma educación en Colombia, que ha sido menesterosa todo el tiempo. Es decir, nosotros vamos a cumplir 200 años de habernos constituido como nación. Y en esos 200 años, la educación no ha tenido un lugar protagónico durante el desarrollo mismo de la sociedad. Esos 200 años han hecho que, por ejemplo, en la política de gobierno y en la política de Estado, la educación no sea prioridad en la agenda. De allí la importancia de este pacto que está promoviendo, pues yo pienso que colombianos de nuevas generaciones, que están pensando no solamente en ellos, sino que están pensando en las generaciones por venir y en las generaciones que ya están presentes. Generaciones que no se dieron el espacio de pensarlo de esa manera. Generaciones que de alguna manera también estuvieron referenciadas en un convencimiento de que la educación es solamente para las élites, la buena educación, y no para toda la población. Entonces, aquí tenemos unos puntos de confluencia muy importante con nuestro proyecto educativo, con el proyecto educativo de la UNAD, hablo yo, en el sentido de que nosotros hacemos referencia al tema de la exclusión educativa como un propósito de desarrollar una educación para todos, que permita incluirnos todos en el escenario de la educación. Pero la educación tiene varias referencias. La primera de ellas es la calidad, tal cual lo anota y lo prioriza este pacto. Una educación con calidad significa una calidad que está en capacidad de cumplir con estándares internacionales en términos de frontera de conocimiento y de uso intensivo de tecnologías de punta en la educación de hoy. Una educación también realmente pertinente. Es decir, no todo el mundo en el escenario de la sociedad del conocimiento tiene los mismos grados o potencialidades de especialidad. Entonces la pertinencia también es muy importante, sobre todo porque estamos pensando en una educación que llegue a donde está la gente y no que la gente salga a buscar la educación, como históricamente ha sucedido. Entonces, esa pertinencia tiene que hablar de una educación conectada con las realidades regionales, con la realidad nacional, la posibilidad de pensar localmente, pero también globalmente, pero también actuar localmente y actuar globalmente. Esas interacciones son fundamentales y eso es lo que hace la pertinencia de la educación. Y un tercer y último factor que es clave, que es lo que tiene que ver con la equidad educativa. Esa equidad es la que garantiza que la educación es como derecho, como servicio y como bien público una oportunidad para todos. Y esa oportunidad pues indudablemente está referenciada en nuestra propia constitución política. Lo que pasa es que las leyes y las normas a veces no generan la voluntad suficiente para que esta sea una realidad incluyente para todos los colombianos. Vamos a unos breves cortes institucionales, pero recuerde enviarnos sus dudas y también todas sus sugerencias en educacion.desarrollo@unad.edu.co. También estamos en Twitter para ustedes, @universidadunad. Regresamos después del corte. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. Muchas gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo. Seguimos debatiendo sobre este importante tema, el tema de la educación en nuestro país, en Colombia. Juan David, pero a mí sí me llama mucho la atención el hecho de saber por qué surge una idea como esta, por qué esa inclinación y por qué esa motivación a tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer algo diferente, porque es que algo se está haciendo mal. Yo creo que la reflexión es la siguiente, y no es para hablar mal de los anteriores, sino entender que a nosotros como generación nos están entregando un libro
para escribirlo. Y ese libro podemos tomar la decisión de con qué líneas lo vamos a empezar a escribir. Y nosotros creemos que la primera palabra en ese nuevo libro se tiene que llamar educación. Es un libro que nos tenemos que poner todos de acuerdo, porque tiene que ser la educación. En ese libro tiene que incluir que todos quepamos en este país, que las regiones quepan, donde el dolor y la rabia que ha traído el conflicto que hemos tenido, a través de la educación nos podamos encontrar. Y estamos en un momento único para el país, para que los ciudadanos comunes y corrientes nos digamos, encontrémonos en algo que nos va a tocar a todos, y es nuestro futuro. Hoy en día, un niño de 15 años en Colombia tendría que estudiar 6 años más para estar como un niño chino en tema de lectura. Eso va a hacer que dentro de unos años nuestros jóvenes no estén preparados para ser líderes del mundo, y nosotros podemos ser líderes del mundo, colombianos y colombianas podemos ser líderes del mundo. Entonces nosotros nos encontramos, uno es el tema de la paz y el tema del posconflicto, el otro tema es que nos estamos quedando rezagados frente a lo que está pasando a nivel mundial, y lo tercero es que los colombianos y las colombianas tienen talentos, cada uno de nosotros tiene un talento. Pero cuando uno a veces se va a las comunidades y se encuentra con los profesores, hasta con los mismos estudiantes, dice, no sé para qué soy muy bueno, no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi talento. Y nosotros creemos que la educación debe buscar encontrar esos mejores talentos. Porque si la gente descubre para qué es muy buena, puede utilizar ese don, esa actividad, ese talento especial en una sociedad. Entonces esa es como la coyuntura de lo que nosotros nos encontramos. Y lo otro es la papaya que nos han dado la clase política, en que el tema no ha sido prioritario, en que las pruebas PISA nos fue muy mal, que hay un resto de contextos que nos permitan a nosotros alzar la bandera y decir nosotros lo proponemos. Sí. Y por otro lado es que nos encontramos una cantidad de columnas de opinión de pensadores importantes para el país que hablaban de un pacto por la educación. Y nosotros tomamos la decisión pues, de no seguir escribiendo, sino decir lo vamos a hacer. Con lo otro, es decir, ellos quieren un pacto, pues pasemos de escribir y decir que necesitamos un pacto, lancémoslo, propongámoslo. Y ha sido un debate muy interesante porque nosotros nos atrevimos, y cuando nos atrevimos, entonces hay otra gente que dice, no, pero yo también quería hacer un pacto. Bienvenido, volvámoslo, o sea, hagamos el debate. Y lo más importante es cuando uno le pregunta a las mamás y a los papás por qué quieren un cambio en la educación, y hay cosas tan sencillas que hay uno que papás o mamás dicen, mire, lo más importante es que mi hijo pueda estudiar 8 horas, la jornada única. Y otro dice, oye, a mí me encantaría que un libro costara menos que un aguardiente. Y hay cosas así de sencillas que la gente está pidiendo en la educación, que creo yo que esta es la oportunidad para que lo logremos. Claro que sí, doctor Leal, y sin duda alguna el modelo educativo de la UNAD se conglomera a la perfección, si lo decimos de esa manera, con este plan que propone no solo Juan David, sino también una cantidad de personas en este país que anhela tener educación, que anhela un mejor futuro para sus hijos y para el país en general. Claro, cuando uno mira la educación como la oportunidad que debe darse para formar mejores ciudadanos, mejores personas y también mejores profesionales en el país, pues hay que pensar cómo hacerlo. Entonces un pacto es simplemente una comunión de propósito, es ponernos todos de acuerdo en que hay que seguir una hoja de ruta para poder establecer cuál debe ser la educación de hoy como punto de partida, la educación en 10 años, en 20 años, en 30 años, 50 años, 100 años como la han soñado inclusive los japoneses. Ese pacto nunca lo hemos hecho, ha sido iniciativa de unos pocos. Hace algunos años, en la década de los 80, el gobierno nacional de la época creó la Comisión de Sabios y estableció un plan decenal de educación. Luego vinieron otros sabios y otro plan decenal, ¿cierto? Pero aquí lo importante de este pacto, creo yo, es un poco lo que busca esta universidad, incluir a todos en el sueño. ¿Sí? Así como hoy tenemos un sueño por la paz, eso hace que sea totalmente referenciado en la inclusión sobre el sueño. No que otros sueñen por mí, sino que yo esté involucrado en ese sueño.
Entonces, cuando eso se referencia como punto de partida, indudablemente hay que pensar, entonces, si desde la educación yo transformo la sociedad como un elemento fundamental, ¿qué tipo de sociedad quiero? ¿Sí? Y hay ejemplos que nos lo plantean, por ejemplo, la historia misma. En el año 1953, nosotros, al igual que Corea del Sur, por ejemplo, ¿sí?, teníamos el mismo índice de analfabetismo, 74%. Hoy el de Colombia, pues se ha reducido, yo creo que está por ahí en un 10% de analfabetismo, ¿sí? Corea no tiene ninguno. Pero ellos dijeron, mire, vamos a pensar en una sociedad soportada en el conocimiento. Vamos a impulsar la formación de toda nuestra gente. Vamos a apostarle a todos esos talentos que hay. Vamos a descubrir talentos y que la gente descubra sus talentos, ¿sí? Y ellos empezaron a andar por esa senda. En ese momento, el Producto Interno Bruto de Colombia, es un país con más recursos nacionales, naturales que Corea del Sur, era, yo creo que unos 5 puntos por encima. Pasaron los años, nosotros nos quedamos pensando siempre lo mismo, dejando la educación allí a un lado. Ellos la priorizaron, y al priorizar la educación, priorizaron la investigación. Y después de priorizar la educación y la investigación, priorizaron la innovación. 25 años después, ya hacia en los años 80, ellos habían generado un Producto Interno Bruto 1000 veces superior al nuestro. Y hoy, en la última medición, en el año 2010, tienen 16.000 veces más ingreso per cápita, es decir, una distribución de riqueza equitativa para toda su gente. ¿Y quién es hoy Corea del Sur? Una de las potencias del mundo, con menores recursos naturales, pero con igual recurso como el colombiano, recurso humano, talento humano. Nosotros lo desperdiciamos todo el tiempo. Un país que construye desde la desesperanza, porque el joven, ¿dónde está la oportunidad educativa? Entonces creo que ahí hay unos elementos muy interesantes que, reflexionados a fondo, fortalecen este pacto que se está promoviendo e indudablemente hace que surja la esperanza cuando jóvenes como usted están promoviendo con otros jóvenes, ¿sí?, una mirada a fondo sobre la educación colombiana. Entonces eso es lo que me parece que la acerca a un proyecto educativo como la UNAD, que indudablemente es un proyecto educativo solidario, un proyecto que se extiende por todo el país, un proyecto que hace tan solo 10 años era la 10ª parte de lo que es hoy. Entonces, hoy somos la universidad pública más grande del país, utilizamos las tecnologías con mucho énfasis, pero tenemos un modelo pedagógico muy pertinente para llegar a todas las partes del país, pero también a todas las personas. Así es, doctor Leal, pero vamos a seguir hablando de este tema. Claro que además, hay un dato muy importante acá, y es que Juan David es considerado como uno de los 30 líderes mundiales. Ya les contaremos por qué, por quiénes, etcétera, después del corte, porque primero vamos a unos mensajes institucionales. Esperamos sus preguntas y todas sus sugerencias en @universidadunat. Ahí estamos para ustedes en Twitter, y también estamos en educación.desarrollo@unat.edu.co. Ya regresamos. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. Canal UNAD TV en red. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo, hoy hablando sobre educación en nuestro programa. Les contaba antes del corte que Juan David Aristizábal, nuestro invitado de hoy, es considerado como uno de los 30 líderes mundiales por la revista Forbes, y quiero que sea él mismo el que nos cuente cómo llegó a estar allí en ese grupo, Juan David. Bueno, pues la revista Forbes hizo una selección de 30 menores de 30 años que están cambiando el mundo
en varias categorías. En mi caso fue por el emprendimiento social. Y yo creo que es el resultado pues, de 7 años que llevamos trabajando en otras organizaciones sociales, una organización que se llama Buena Nota, que cofundamos con Juan Manuel Restrepo, donde nos dedicamos a encontrar emprendedores sociales y esos emprendedores sociales conectarlos con gente que los pueda ayudar. Entonces, usted quiere donarle 1 o 2 horas de su experiencia o experticia, nosotros lo conectamos con un emprendedor social. Y pues eso fue lo que dijo la revista Forbes, pero yo creo que lo más importante no es eso, yo creo que lo más importante es lo que uno hace en el día a día. Uno no es lo que la gente opine de uno, uno no es el cargo que uno tiene, uno no es el lugar donde estudió, uno es realmente las acciones diarias. Entonces, pues un gran reconocimiento como colombiano estar en esa lista, pero lo más importante es lo que estamos haciendo en este momento. Y le pregunto, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido ese camino que usted, por lo que acaba de mencionar, no es nada corto y falta muchísimo más todavía? Yo vengo de las montañas, mi familia es del eje cafetero, mi abuelo era un caficultor y a nosotros siempre nos enseñó, yo no tuve la oportunidad de conocerlo a él, pero mi papá nos contaba que el gran regalo que uno le podía dar a la tierra donde nació, y me refiero a la tierra Colombia, sí, era prepararse, educarse para servirle a la gente. Y creo yo que pues a mí me han insistido en mi casa que cualquier camino que uno tiene es como una gran montaña. Y eso uno tiene que caminar la montaña y como con el café uno tiene que cultivar y cultivarla y algún día de pronto se recibe la cosecha o de pronto no porque viene la broca. Lo más importante es nunca dejar de cultivar y nunca dejar de hacer cosas. Y uno no, mejor dicho, creo que uno como persona jamás va a llegar a cumplir un sueño si no trabaja en equipo. Y creo que yo hoy en el caso que estoy representando a la gente del Pacto y la gente de Buena Nota es porque realmente somos una generación que quiere dejar un legado distinto. Pero tenemos algo que es clave y es que no queremos hacerlo solo. Necesitamos a las anteriores y necesitamos a los niños que vienen en camino porque no aguantamos más, o sea, no aguantamos más con que el dolor y lo que decía el doctor Leal es que la desesperanza siga siendo la titular en todos los capítulos de nuestra historia. Y la perseverancia presente, doctor Leal, allí como protagonista. Es cierto, Colombia realmente tiene un cuadro, yo diría dramático en educación. Uno no puede simplemente pensar que porque hay cifras que marcan ciertas tendencias de crecimiento, la realidad educativa de este país ha cambiado. La verdad es que hoy buena parte de los padres que son analfabetos, sus hijos son analfabetos también. En Colombia hay unas cifras alarmantes, por ejemplo, no solamente frente al número de analfabetos reales, o sea, aquellos que no saben ni leer ni escribir, ¿sí? Que son cerca de 2.2 millones de personas, ¿sí? Con ciertos puntos de mayor énfasis en departamentos que uno no podría pensar, como el Chocó o como Bolívar, donde ese número es mucho más grande. Llegan a cifras superiores al 15% de analfabetismo. Pero luego viene el analfabetismo funcional, que es el que sucede cuando una persona hace el primero, segundo y hasta tercero de primaria y luego se le arrancó a ese niño la posibilidad de seguir estudiando porque se lo robó el aparato productivo para explotarlo. Entonces tempranamente se va a trabajar a la mina, claro, se va a trabajar al campo, el papá prefiere que le ayude a producir antes que otra cosa y ese niño se vuelve analfabeta funcional. Es decir, reconoce algunas letras e intenta interpretar, pero no sabe leer y escribir tampoco, ¿cierto? Entonces allá ya la cifra sube a 7 millones. ¿Sí? En un país de 46 millones de habitantes, donde el 50%, es decir, 20 millones están en pobreza y 7 millones están en situación de desprotección total.
Entonces hay 27 millones, más del 50% de personas en donde la educación no es esperanza, es desesperanza. ¿Sí? Entonces, la presencia del Estado a través de la educación y de políticas que recojan a estos niños, que además tienen que ir ligados a los problemas nutricionales, porque un niño que no está bien nutrido es un niño que no aprende bien. Donde todos tenemos claro hoy, ya que si en los 3 o 4 primeros años de la existencia los niños tienen deficiencias nutricionales, van a tener problemas cognitivos hacia adelante. Donde la salud escasea, donde la justicia escasea, donde hay cantidades de desplazados por múltiples razones, donde la violencia intrafamiliar es una constante, pues indudablemente hay que recoger esa cara de Colombia para construir desde allí un sistema educativo realmente equilibrado. Entonces no solamente es pensar en la universidad, hay que pensar desde los primeros años de la infancia, hay que pensar desde el sentido, por ejemplo, que hoy tienen los hogares comunitarios. Yo no digo que no han ayudado, pero no son el escenario ideal para que en una casa de niños pobres, con una señora tal vez igual de ignorante o un poquito menos ignorante que el resto, sea la que oriente el crecimiento de esos niños. Entonces desde allí empieza todo eso a distorsionarse, a deformarse. A nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes también, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Educación y Desarrollo. Los invitamos a ver la segunda parte de este programa en 8 días, aquí en Canal Institucional, también el canal Zoom y por supuesto en Canal UNAD. Esperamos sus preguntas y todas sus sugerencias en educacion.desarrollo@unad.edu.co. Los acompañó Laura Puente Padaví. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.